La función buscar B, que a esta altura en un nivel intermedio de Excel debería ser muy conocida y muy utilizada, debe trabajar siempre en conjunto con otras funciones para optimizar su trabajo. Es por eso que hemos preparado este video en donde vamos a combinar la función buscar B con la función coincidir. ¿Por qué? Dado el resultado de la función transponer que nos permite incorporar en este punto los mismos rótulos de la base de datos de funcionarios que está aquí, cada vez que yo realice una búsqueda de un funcionario o funcionaria a partir de su código, de su root de identificación, necesito traer toda esta data de esta persona. Eso implica una función buscar B. El problema está en que la función buscar B, ya lo sabemos o deberíamos saberlo, ahí está, dado el valor buscado, que es el root de la persona, me va a pedir en su minuto una matriz, que obviamente es la base de datos que vamos a seleccionar luego de la otra hoja, pero siempre vamos a caer en este problema del indicador de columnas. ¿Cuál es la columna de la base de datos de funcionarios que posee el dato nombre? Ese dato, nombre, de la base de datos de funcionario es la segunda columna de toda esta matriz. Pero si luego me van a pedir el apellido materno, la fecha de nacimiento, la edad o el departamento donde trabaja, son distintas columnas cada vez. Por lo tanto, no puedo determinar así de memoria cada vez que me pidan un antecedente en qué columna se ubica. Por lo tanto, vamos a hacer la gestión de los nombres que hacen falta para trabajar esta consulta, cruzando tanto la función buscar B con la función coincidir. En la base de funcionarios vamos a seleccionar toda la matriz de datos y a esto le ponemos un nombre que yo suelo anticipar el prefijo mt de matriz y luego el nombre que corresponde que es funcionarios o como usted quiera llamar a esta base de datos. Si bien es cierto, se puede dar formato de tabla a esta estructura de datos para poder trabajar también con un nombre asociado. Para niveles tanto básico como intermedio se recomienda trabajar solamente con las tablas así, en modo rango normal, y con la asignación correspondiente de un nombre, que luego, si debo agregar nuevos funcionarios, será cosa de incorporar filas vacías entre medio y rellenar los datos de un nuevo funcionario, porque la base de datos seguirá llamándose matriz funcionarios. Es una forma segura de trabajar con los datos sin tener que ir amplificando este rango con este nombre. Ya tenemos la matriz de los datos. La segunda matriz es la de los rótulos. Siempre que genere una matriz para una búsqueda, piensa en definir también un nombre para la matriz de los rótulos de esta base de datos. En lo personal, yo utilizo la expresión mtrot, que alude al concepto de matriz de rótulos de cierta base de datos, que es en este caso funcionarios. Por lo tanto, tengo dos nombres definidos asociados, la mt funcionarios y la mtrot funcionarios, la matriz completa y la matriz de los rótulos. Eso me va a dar la posición relativa de cada uno de estos rótulos cuando yo se los pregunte. Vamos a la hoja portadas y con eso podemos construir una sola función de búsqueda aquí junto al nombre y al incrementarla hacia abajo vamos a obtener los resultados para todos los datos solicitados de este root en particular. Vamos entonces con la función buscar b, donde el valor buscado es el root que me están consultando, este root, que es una referencia absoluta, porque luego debo incrementar hacia abajo y debe ser siempre la misma celda C7, punto y coma. ¿En qué matriz debo ir a buscar ese root? Ahí coloco mi prefijo mágico MT y van a aparecer todas las matrices que están disponibles en mi sistema. Ahí está la matriz de funcionarios, que esté marcada en azul y presiono la tecla tabulador. Luego viene el ya mencionado indicador de columnas, en donde se me exige que yo indique un número asociado a la posición de columna en donde se ubica el campo nombre. Si yo me lo sé de memoria, efectivamente puedo escribir que el nombre está en la columna número 2, pero no siempre me voy a acordar. O no siempre voy a tener la precaución de tomar nota de ese valor y voy a tener que ir a la hoja funcional y saberlo. Además, estas cosas cambian, mutan, se trasvasijan datos, se cambian los nombres de los rótulos. Entonces, la verdad, colocarlo así de modo manual es un riesgo permanente.
Así que vamos a incorporar la función coincidir, que vean que en la versión 2000, en la versión 2019 y la versión 365 se ha incorporado la función coincidir X, que aporta algunos elementos adicionales, especialmente en el trabajo numérico. Por ahora nos vamos a concentrar solo en coincidir. El valor buscado de la función coincidir no es el código que usted está consultando, sino que es el rótulo que estoy consultando. El valor buscado es en este caso, el campo nombre. Ese antecedente lo tiene que ir a buscar punto y coma a una matriz que es la matriz de los rótulos. Luego, el tipo de coincidencia hace mención a que si es una coincidencia exacta, es decir, necesito la palabra exactamente nombre o algo que se le parezca, eso es lo que más o menos define esta expresión. Generalmente las búsquedas que nosotros trabajamos son exactas. Necesito que trabaje exactamente con la búsqueda o coincidencia de este campo allá en la base de datos de funcionario. Cierro paréntesis de la función coincidir y ojo que esto no ha terminado porque ahora viene punto y coma el argumento verdadero o falso de la función buscar b, que es falso en este caso, dado que todas las búsquedas que se realizan a este nivel son siempre de coincidencia exacta. Yo necesito exactamente la información que estoy recopilando de este root y no uno que se le parezca o uno que esté cerca de ese dato. Sencillamente la expresión falso o cero alude a, como ven ustedes aquí en la ayuda, a una coincidencia siempre exacta. Cierro paréntesis del buscar b y esta sería la forma correcta de escribir una función de búsqueda cruzada con la función coincidir, combinada con esta, para que ella, la función coincidir, le aporte a la función buscar b la posición, la columna en donde se encuentra el campo nombre, y luego, al incrementarlo hacia abajo, el indicador de columna donde está cada uno de estos otros rótulos. Por eso la edad aquí, si yo la abro, vean cómo está buscando de este root este campo, edad. En Briones, aquí es de este root, tráeme el apellido materno. De este, la fecha de nacimiento. Con la salvedad de que esta fecha de nacimiento hay que ajustarle el formato para que obviamente me la aporte en ese modo, en ese formato. Si cambio el root, evidentemente van a cambiar todos los antecedentes de la consulta porque él está buscando del root consultado todos estos encabezados o rótulos que son los mismos que se ubican aquí y que están conectados, porque recuerden, gracias a la función transponer que está tomando curso aquí, transponer, ahí está. Si yo cambio uno de estos rótulos y coloco, por ejemplo, simplemente suc de sucursal con un punto, esa información no debería alterar nuestra búsqueda, ahí está suc, porque el encabezado cambia y en la búsqueda de manera inteligente hace el cruce con esta expresión de dato suc, punto. No importa que cambie los nombres de los campos. Gracias entonces a la combinación de la función buscar b más coincidir, obtengo siempre un resultado que se adapta a los cambios, los más básicos por lo menos, si cambian los nombres de los rótulos, si se agregan nuevos vendedores, siempre teniendo el cuidado de respetar la estructura de nombres que usted haya definido. Recuerde que si va a insertar nuevos vendedores, hágalo dentro del rango que ya está estipulado en el nombre. Si va a insertar campos, en cuanto a columna, también hágalo al interior de los nombres que ya están definidos. Y si no puede hacerlo, por ejemplo, hay que agregar un nuevo campo aquí en este punto, en esos casos hay que hacer ya algunas regulaciones, especialmente a nivel de fórmula administrador de nombres, en donde debo tomar los nombres en cuestión y ajustarlos con la opción modificar.